Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Les invito a los que tienen Biblia, si pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 56. El día de hoy es un servicio especial, es un momento especial en el que nos reunimos todos. No solo los miembros, pero también los visitantes, pero también los jóvenes, pero también los niños. Tenemos muchos niños aquí y es un gozo para nosotros tener a todos estos niños. A veces tenemos hasta 50 niños en la iglesia, lo cual es una bendición muy grande. La primera vez que, los primeros 2 años que estaba pastoreando acá en la iglesia, teníamos 0 niños. Y el Señor ha multiplicado los niños y también muchos de nosotros nos hemos vuelto padres en este tiempo, ¿verdad? Vamos a orar que ese tiempo de reflexión bíblica del mensaje de la predicación sea de bendición para todos, no solo para los adultos, pero también para los niños y para todos nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, te amamos y queremos que tú nos enseñes la Biblia y que nos enseñes el significado de la Navidad y que llenes nuestro corazón de fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que les gusta más a los niños es las historias. Constantemente, ¿verdad? Una pregunta que escucho usualmente en mi casa es: papá, ¿puedes contarme una historia? Esto no solo pasa en las noches, o no solamente pasa en la casa, pasa en el carro, y cada vez que hay que parar significativamente, aunque sea unos minutos en el carro, puedes contar una historia. Lo que sea, crear una historia. Y la verdad es que a todos los niños les gustan las historias. A todos los seres humanos les gustan las historias. Y usted dirá: bueno, es que quizá mis hijos no son mucho de esos de historia, no se ponen a leer mucho. No, yo le digo, ¿sabe por qué a su hijo le gusta ver televisión? Porque dentro de él también hay este gusto por las historias que están pasando ahí. ¿Sabe por qué le gustan los videojuegos? Porque él sabe que hay una narrativa, hay una historia de algo que está pasando, hay un desafío que está siendo vencido, hay un progreso hacia donde está dirigiéndose. ¿Saben por qué les gustan las películas, el cine, los superhéroes? Y la verdad es que esto no se limita a los niños. Mi punto es que hemos sido creados los seres humanos como personas que desde nuestra esencia vivimos y amamos las historias, la narrativa. Las telenovelas son muy populares en Latinoamérica, por supuesto, pero también el cine. ¿A qué voy con todo esto? Dios es un Dios que ama
contar historias, crear historias, escribir historias. Y la Biblia es una historia de principio a fin. La esencia del cristianismo, de nuestra fe cristiana, es el evangelio bíblico, el cual es una historia. Es una historia real, no es una historia ficticia. Pero Dios se comporta como un autor de libros que está creando la realidad según su perfecta voluntad de principio a fin, y está contando una historia que narra su gloria, su amor, su salvación, sus atributos de perfección, su perdón y su justicia. Y todo esto que les estoy diciendo es esencial para entender cuál es el significado de la Navidad. Porque en la Navidad celebramos que sucedió un milagro que es impensable, imposible de comprender para nosotros que estamos dentro de la historia que Dios está escribiendo. La historia comienza con la creación de Adán y Eva. Y Adán y Eva han pecado y han sido exiliados de la presencia de Dios, separados. Y es imposible para ellos estar con Dios, como las tinieblas no pueden estar con la luz. Inténtalo en casa. Trata de poner tinieblas y luz juntos. Jamás vas a poder hacerlo. No se puede. Las tinieblas siempre van a ser desintegradas por la luz. Así somos los pecadores, así somos nosotros. Así sería Adán y Eva si ellos intentaban volver al jardín del Edén y decir: no importa, no le vamos a hacer caso. Y por eso hay una espada de fuego que da vueltas en la entrada, según Génesis. Es destrucción regresar a Dios. Pero hay una maravillosa promesa que Dios nos da desde el principio de la Biblia, cuando Adán y Eva pecan. Y es que sí, ellos tenían que sufrir consecuencias por su pecado, iban a ser expulsados de la presencia de Dios, pero Dios les promete que Él los iba a hacer regresar a casa, que Él los iba a rescatar, que Él iba a traer a un Salvador de los hijos de Eva, o de la simiente de la mujer, dice la Biblia, el cual iba a derrotar y destruir a Satanás y la maldición de la muerte y el pecado que nos separa de Dios. Y esto es lo que celebramos en Navidad precisamente. La llegada, la venida, después de miles de años y muchas cosas que sucedieron, la venida de ese Salvador. Ahora está la parte milagrosa de la Navidad, que ese Salvador, ese hijo de Eva, no era solamente un hombre más. No era solamente un hombre especial. El autor de toda esta historia, Dios mismo, que está escribiendo todo lo que pasa, hace esto milagroso. Entra en la historia que Él está escribiendo. Irrumpe en esta realidad de criaturas tan limitadas, tan pecaminosas, tan faltas de entendimiento, tan temporales y pequeñas, y se vuelve uno de los personajes de la historia que Él mismo escribe. Jesús nace verdaderamente como un hombre verdadero, con una madre
verdadera. Para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos y completar su historia que todavía estamos viviendo. Y sabemos cómo va a terminar, se nos ha anunciado cómo va a terminar, con la absoluta victoria del Rey de Reyes viniendo a acabar finalmente con todos los enemigos que restan y rescatar un pueblo redimido para Él, para que estemos por siempre disfrutando de su presencia. Ese es el mensaje de la Navidad. Y eso es lo que brevemente, no quiero ser muy largo hoy, brevemente quiero que vean en esta historia de Lucas. Como lo imposible se volvió posible. El Salvador nació, Dios vino a rescatarnos. Y ese mensaje de que lo imposible se volvió posible porque Dios lo hizo, debe animarnos en todas las áreas de nuestra vida, porque todos pasamos por problemas. La Navidad es un tiempo de tantas sonrisas, ¿verdad? Llegamos aquí, nos saludamos, nos abrazamos, sonreímos y es un gozo. Pero muy en el fondo sabemos, también hay problemas. También hay situaciones difíciles que estamos pasando. Y podemos ser realistas y aferrarnos a aquel Dios que hace lo imposible y decir, así como tú lo hiciste en la venida de Cristo para nuestra salvación, así yo puedo confiar en que tú eres el mismo Dios, que amas mostrar tu gloria en situaciones difíciles cuando confiamos en ti. Comenzamos entonces en el versículo 26, Lucas 1:26, y se nos dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Estamos hablando de principios del primer siglo en Jerusalén. El pueblo de Dios estaba ocupando una parte de la tierra prometida que Dios le había dado, pero estaba mal, estaban angustiados, porque no eran libres. Estaban ahí, estaban agradecidos de estar en su tierra, de no estar exiliados en Babilonia y en otros lugares, y en eso daban gracias a Dios, pero no eran libres. Estaban siendo oprimidos por el imperio romano, que eran al final los que tenían el poder político y la autoridad sobre esas tierras. También estaban siendo defraudados por sus líderes y sus líderes espirituales, que Jesús expone como hipócritas y gente que está solamente preocupada por proteger su poder, su estatus. Hombres sin convicciones que quieren resultados prácticos. Llevaban 400 años sin escuchar un profeta hablando la palabra de Dios. Algunos estaban muy enfermos, los podemos ver mientras leemos los evangelios. Algunos estaban endemoniados, muchos estaban apartados, otros guiados por ambiciones carnales. Esa era la condición de Israel a principios del primer siglo. Pero algunos pocos, unos cuantos, esperaban que la promesa se cumpliera. La promesa que muchos decían que era imposible. La promesa de que el Salvador del mundo vendría, de que el hijo de David nacería, porque Dios había prometido al rey David que le iba a dar un descendiente que iba a ser un rey de paz y su reino sería eterno y perfecto. Y estaban esperando a ese rey Mesías, hijo de David.
Ellos estaban confiando en la promesa de que la simiente de Abraham vendría, un descendiente que sería de bendición para todas las naciones. Ellos confiaban todavía en la promesa de que Dios mismo regresaría a su tierra, a su templo, a su ciudad, para quedarse de una vez y para siempre. Y la Navidad nos presenta el mensaje de que Dios lo hizo, de que Dios cumplió su promesa y vino. Ahora, el día de hoy quiero que estudiemos 3 escenas rápidamente. Primero, el anuncio de lo imposible. Segundo, la señal de lo imposible. Y tercero, la alabanza de lo imposible. Vemos el anuncio. El ángel Gabriel, versículo 26, fue enviado por Dios. Solo hay 2 ángeles en la Biblia que se mencionan por nombre y que tienen gran importancia: Miguel y Gabriel. El ángel Gabriel también aparece en el libro de Daniel. Es un ángel que es enviado por Dios con mensajes muy importantes. Y él fue enviado a esta ciudad de Nazaret en Galilea. Galilea era la región más grande y Nazaret es una de sus ciudades. Ahí había una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, dice el versículo 27. Ahora, en algunas versiones dice desposada con José. El matrimonio judío tenía diferentes etapas. Y una de esas etapas era el desposamiento o ese compromiso que era más fuerte que el compromiso que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Muchas veces, incluso cuando se comprometen para casarse, hay personas que dicen: bueno, piénsalo bien, todavía tienes tiempo, porque estás comprometido, todavía no te has casado. De hecho, me acabo de recordar, cuando yo estudié en el seminario en Texas, hay gente, hermanos, hay gente que estudia en el seminario que son muy malas. Y hay pastores que son muy malos, terribles. Y ese estudiante se alardeaba de que estaba coqueteando con una mujer que estaba comprometida para casarse con alguien más. Y decía: ¿qué mal estás haciendo? Decía: no está casada. Está comprometida. Bueno, en la cultura judía, y sobre todo en esa época, el compromiso no era como nuestro compromiso hoy en día. Era un compromiso muchísimo más fuerte. Básicamente era básicamente como haberse casado por el civil, ¿no? Como haciendo ya los papeleos. Pero todavía era un paso hacia el matrimonio. Todavía no había llegado el último paso de hacer la boda y casarse y ya poder ser marido y mujer y poder unirse físicamente. No había pasado eso todavía. Entonces vemos que ella estaba en medio de ahí. Ella ya estaba desposada, ya estaba comprometida legalmente, ya era básicamente legalmente de José, pero no podían estar juntos, tenían que esperar al matrimonio. Y esto es importante porque José podía meterse en grandísimos problemas legales, económicos, demandas y toda clase de cosas por haberse adelantado, y ahora su mujer legalmente ahora tiene un hijo y la familia de ella, por el deshonor que eso causaba, podía haberle metido en grandes problemas. Cuando él tiene que decidir qué hacer, está decidiendo protegerse en parte de algo terrible que le pueda pasar a él. Y así estaba en ese estatus la Virgen María. Dice el versículo 27 que él era uno de los descendientes de David. Versículo 28, y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ese saludo, salve,
es un saludo raro que se usa solamente para la realeza. Y por eso María, siendo joven y siendo pobre, sabemos que María era pobre, y se confirma aún más que José también era pobre, por cierto. Se confirma cuando Jesús nace y tienen que ir al templo, y el sacrificio que ellos dan son unas palomas. Las palomas solamente se le era permitido dar como sacrificio a la gente más pobre. Ellos son pobres. Y el ángel Gabriel se le aparece y le dice: salve, muy favorecida. Ella se turbó, dice, mucho por estas palabras, y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Quizá nadie esperaba nada de ella. Ella quizá no fue la más inteligente, la más rica, la más famosa, la más popular. No se comparaba a las princesas romanas ni a las otras judías que pertenecían a hogares mucho más acaudalados, adinerados. Pero en su humildad y en su debilidad y en su pobreza y en su pureza, haya gracia delante de Dios. En lo poco fue fiel. Y así nosotros debemos ser, ¿verdad? En lo poco, sé fiel. Y Dios ve el corazón. Dios ve lo que los otros no ven. Y Dios busca a María para usarla y bendecir a todos nosotros por medio de su Hijo. Y ahí es donde sale el anuncio de lo imposible, versículo 31. Y le suelta, como dicen por ahí en una frase, le suelta esta bomba, el ángel Gabriel: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Para cualquier judío que escuchara esas palabras sabían: ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Y dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jacob es otra palabra para Israel en la Biblia. Reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel enfatiza tres cosas. Primero, el nombre. María no tenía derecho ni libertad para ponerle el nombre que quisiera a su hijo. Tenía que ponerle Jesús. Es un nombre que Dios escogió antes de que María concibiera. Y ese nombre significa Yahvé salva, Dios salva. Porque Jesús sería verdaderamente Dios viniendo a salvarnos. Lo segundo que enfatiza es qué tipo de hijo era. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y lo tercero, su identidad como el Mesías esperado, porque era el Hijo de David, dice. Continúa la historia y dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús no tendría un padre biológico que fuera hombre. Su padre sería Dios. Su madre sería María. Y vemos esto claramente mientras que Jesús va creciendo. Cuando es bastante jovencito y va al templo, dice que debe estar en los negocios de su padre, en la casa de su padre en el templo. Y luego
en su bautismo, cuando comienza su ministerio, Dios habla del cielo y dice: ese es mi hijo. Y constantemente Jesús recuerda a la gente: yo hago la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y por último, yo voy al Padre. En ese momento, el ángel le apunta hacia una señal de lo imposible. Y es que en medio de esa situación y ese mensaje, me imagino María debe estar tan confundida: ¿cómo yo voy a tener un bebé? Todavía no he contraído matrimonio. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será esto cierto? ¿Estoy alucinando? ¿Me van a creer? ¿Qué hago? Dios había hecho algo para fortalecer su fe y darle una señal. Y ese versículo 36, con su prima Elizabeth. Ella estaba en su vejez y ella estaba embarazada milagrosamente. Ella se había unido a su esposo, ¿verdad? Zacarías, y habían tenido un bebé milagrosamente, porque ya era muy vieja y toda su vida fue estéril además. Y este es el sexto mes en el que ella está embarazada. Y el ángel está diciendo esto: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y ese es el versículo de hoy. Ese es el versículo que yo quiero que tú te lleves. Es el versículo que puedes enseñar a tus hijos a memorizar hoy. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo quiero hacerte hoy un llamado a vivir con fe. A vivir con fe en el Dios que hace cosas imposibles. Y a preguntarte: ¿de verdad tú crees en Él? ¿De verdad estás viviendo para Él? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 nos da toda una lista de personas a las que podemos tomar como modelos en una vida de fe. Yo he experimentado la dificultad y la bendición del desafío de vivir con fe en momentos, y les digo: Dios es maravilloso. Él responde a las oraciones, y Él es vivo y activo y presente, y Él hace cosas que uno ni se imagina. Yo recuerdo, incluso yo pensaba que si yo no podía imaginar una situación que me solucionara el problema para presentársela a Dios para ayuda, entonces no había solución. Hasta que un día aprendí de que Dios es más inteligente y más sabio que yo. Y pude orar diferente y decir: ¿sabes qué? Por más que intento, no encuentro una solución para esto. Pero no importa, porque Dios no está pidiendo mis sugerencias para resolver problemas. Y digo: Señor, tú sabes. Yo no lo puedo imaginar, pero tú sabes. Tú puedes encontrar una manera para resolver las situaciones que yo ni siquiera puedo concebir. Podrías ayudarme. Podrías compadecerte de mí. Podrías obrar para que esto pase. Y el Señor ha sido tan misericordioso.
porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37. Dios hizo que descendiera fuego del cielo para favorecer a Elías, ¿verdad? Dios es tan poderoso que Él acompañó a Daniel en el foso de los leones. Acompañó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. Dios estaba en medio de ellos y los protegió. ¿Crees en el Dios que hace las cosas imposibles posibles? Eso es precisamente lo que hizo con María. Y para terminar esos últimos 2 puntos, vemos que el ángel la guía hacia ver la señal de Elizabeth. La historia continúa y dice el versículo 39 que María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth funcionaba como una señal para María, como una señal para fortalecer la fe de María. Y dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista. ¿Por qué me aconteció? Y exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Este versículo 45 nos asegura el rol de Elizabeth. Animar a María a creer que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y esto nos lleva al último punto, que María reacciona con una alabanza de lo imposible. Hermanos, todas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y está haciendo en tu vida son para su gloria y alabanza. La historia que Dios está escribiendo termina en alabanza. Termina en adoración. Y adoración no es cantar solamente. Es reconocer de una manera profunda y genuina que Dios es maravilloso. María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Escuchen a María. Y yo sé que en medio de nosotros de seguro deben haber algunos católicos. Bienvenido al servicio. Qué bueno que nos estás acompañando. Escucha las palabras de María. Si tú eres católico romano, escucha las palabras de María. María dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué María necesita un Salvador? Porque ella es pecadora. Todos los seres humanos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Pero la única salvación está en la salvación que trae Jesucristo, Dios, el Hijo encarnado. Y tú dices: no, yo como católico creo esto. Ojalá que sí, pero lamentablemente no es tan popular.
Te voy a compartir un canto católico que no dice este tipo de cosas. Muchas veces el canto se enfoca en la adoración a María, no a Dios. Y a exaltar a María, no a Jesús como Salvador. Dice este canto católico así: yo quiero amar a María con la fuerza de mi corazón, y por ella la vida yo diera, colmada del más tierno amor. Yo quiero amar a María como el cristiano ama su cruz, y mayores quebrantos pidiera por tener en mi pecho su divina luz. A María quiero amar con la fuerza de mi corazón, todo el oro del mundo ofreciera por tener en mi vida su amor. Yo quiero amar a María como ama la paz, la quietud, ni fatiga ni sed yo sintiera, y solo en su amor plenitud. Yo quiero amar a María como el cristiano ama su cruz. María no está de acuerdo con estos cantos. María dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, porque desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, bendecida, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz un hijo. La alabanza de María expresa el gozo de la salvación y del Salvador. María ofrece la alabanza de uno que tiene fe, de un pobre, humilde, que ha sido visto por Dios y que ha obtenido las buenas noticias de salvación y que alaba a Dios y dice: toda la gloria sea a Él, y que cree en el Dios que hace las cosas imposibles. Y se aferra a la promesa de Dios y celebra a ese Dios. Ahora, ¿ese es el tipo de Dios en el que tú crees? ¿Es el tipo de adoración que tú tienes? ¿Crees que Dios te sostiene, que puede defenderte? ¿Crees que Dios puede sostenerte, proveerte? ¿Crees que Él puede cambiarte? ¿Crees que Dios puede cambiarte? ¿Que Él puede salvarte? ¿Que Él puede perdonar tus pecados? ¿Que Él puede darte vida? ¿Que puede restaurar lo que está quebrantado en tu vida? Entonces, adórale. Si tú crees en ese Dios, adórale. Y crece en tu fe mientras le adoras. Y siempre recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Estuve meditando mucho en esta pregunta y con esto termino. Lucas 18, del 7 al 8 dice: ¿y no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a orar y terminar alabando al Señor en el que creemos. Oh Señor, gracias, porque tú has tenido compasión y misericordia del débil.
porque tú has escrito una historia maravillosa de principio a fin. Una narrativa que nos envuelve y en la cual tú has intervenido, irrumpido para venir a salvarnos y rescatarnos como lo habías planeado de antemano. Gracias por la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús, porque es el cumplimiento a todas tus promesas, porque es el milagro más inesperado, imposible, misterioso, que Dios mismo venga a nacer como un pequeño bebé. Oh Señor, ayúdanos a recordar que tú eres más poderoso de lo que pensamos, más glorioso y maravilloso de lo que imaginamos, y más digno de gloria, honra y honor de lo que creemos. Señor, ayúdanos a adorarte con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén.